La economía panameña se mantuvo bajo la sombra en los últimos 2 gobiernos, y hoy día, el nuevo presidente de Panamá, le devuelve la esperanza a sus habitantes. ¿Estás listo para conocer cómo José Raúl Mulino le dará vida a la economía? ¿Y cómo generará empleos? Quédate en el video, porque te mostraremos todos los detalles. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. A inicios del mes de mayo, los mercados financieros reaccionaron de forma positiva, tras la elección del nuevo presidente de Panamá. Esto motivó a que los bonos del gobierno panameño fueran los que más ganaron en América Latina, el pasado lunes 6 de mayo, luego de que José Raúl Mulino ganara las elecciones presidenciales y prometiera un gobierno pro empresa privada en su discurso de victoria. Según los datos recopilados por el portal financiero Bloomberg, los bonos con vencimiento en 2063 subieron 1.2 centavos, alcanzando un valor de 64,8 centavos por dólar. Algunos analistas opinan que Mulino enfrentará el desafío de navegar por una asamblea legislativa fragmentada, que le dificultará sacar al país de la seria crisis económica. Pero su experiencia empresarial le da la capacidad de ejercer su papel de un buen administrador, para así fortalecer la economía del país y las finanzas del Estado. Gran parte de la población considera que Mulino tiene la visión y actitud de poder hacerle frente al gran problema financiero, y ganó la presidencia, a pesar de varios tropiezos durante su candidatura. José Raúl Mulino, el nuevo presidente electo de Panamá, de centro derecha, tiene como uno de los principales desafíos, en sus primeras páginas de agenda, la eliminación de la corrupción, la cual afecta significativamente al país centroamericano. También se encuentra el urgente objetivo de revitalizar la economía, que fue fuertemente golpeada por la grave sequía, que impactó severamente el Canal de Panamá el año pasado. Esta sequía obligó a reducir el número de tránsitos de buques por el canal interoceánico, causando pérdidas directas de miles de millones de dólares. El Canal de Panamá es el motor principal de la economía del país. Definitivamente, es una excelente noticia. Sin alguna duda. Mulino promete apoyar la inversión y el emprendimiento, a pesar de enfrentarse a un gran déficit fiscal. También se compromete a tomar medidas audaces para fortalecer la economía, en colaboración con su equipo de ministros de Estado. Además, se ha comprometido a hacer frente a la deuda internacional, y está dispuesto a trabajar arduamente para pagarla y reestructurarla. También enfrentará al Fondo Monetario Internacional. Se ha propuesto como meta mejorar la imagen de Panamá, el cual se encuentra en listas donde se le asocia como paraíso fiscal. El nuevo presidente electo de Panamá indica que su único propósito es servir al pueblo panameño de manera honesta, desinteresada y sincera. Su objetivo es implementar una acción de gobierno digna y honrada, para ganarse el respeto, tanto dentro como fuera del país. Para lograrlo, contará con un equipo de gabinete ejemplar y eficiente. Entre ellos destacan el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Sacha; el ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza. Estos ministros se han unido a su equipo, con el objetivo de enfrentar el gran problema económico, y sacar al país de la oscura situación económica dejada por las administraciones pasadas. Es por ello que el presidente trabajará de la mano con la empresa privada para activar la economía, comenzando con la creación de empleos dirigidos a la juventud. Este programa consistirá en que por cada joven contratado, la empresa pagará el 50% del salario y el gobierno pagará el otro 50% durante 6 meses consecutivos. El objetivo de este programa es proporcionar experiencia laboral a los jóvenes graduados, que aún no han conseguido empleo debido a la falta de experiencia. Este programa incluirá todos los sectores a nivel nacional. ¡Qué genial! ¿A dónde llevo mi hoja de vida? Tranquilo, que el presidente aún no ha tomado su puesto. Por otro lado, Mulino tiene en su agenda resolver el problema del agua, en conjunto con la autoridad del Canal de Panamá, ya que está teniendo un gran impacto en el canal y en la ciudadanía. Para ello, requiere con urgencia iniciar conversaciones con el administrador del Canal de Panamá, para gestionar con celeridad
que la Junta Directiva proponga al Ejecutivo las leyes que definan los límites de la cuenca del canal y devolver la competencia sobre el río Indio a la Autoridad del Canal de Panamá. Esto permitirá dotar de suficiente agua al lago Gatún para aumentar su número de tránsitos por el canal. Actualmente, el nuevo presidente electo de Panamá tiene en manos unas de las promesas de campaña más impresionantes y retadoras, como lo es la construcción del Tren David de Panamá. Esta colosal obra atravesaría casi por completo el territorio panameño, ya que tiene una extensión de 334 kilómetros. Este proyecto no es una idea reciente, ya que según archivos, confirman que en el 2019, una empresa china, muy interesada en el proyecto, realizó un estudio de factibilidad que arrojó resultados muy positivos. Sin embargo, a pesar de estos estudios, ninguno de los dos gobiernos que estuvieron al frente prestó atención a tal majestuosa obra. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad, un tren que cruce casi toda Panamá? Efectivamente. A raíz de la visible decisión del nuevo presidente electo de llevar a cabo la construcción de la mega obra, han surgido distintos cuestionamientos. Como si la construcción de un nuevo tren es una prioridad en este momento para Panamá, considerando el estado actual del país. Aducen que es importante, pero que no es el momento, que hay otros problemas más importantes y urgentes que el gobierno debe atender. Entonces, para ellos, ¿cuándo es el tiempo adecuado? Tranquilo, que los negativos también pueden opinar. Sin embargo, la mayoría de los panameños ven este megaproyecto como una excelente oportunidad para impulsar la economía a través de la creación de empleo y nuevos negocios. Es un reto de ingeniería y economía fascinante, pero que al llevarse a cabo, impulsaría la economía a corto, mediano y largo plazo, ya que es un megaproyecto de varios años de construcción. También es importante resaltar que generaría miles y miles de plazas de empleo, tanto directa como indirectamente, lo que contribuye de manera muy valiosa al país, mejorando la calidad de vida de muchas familias. Además activará a todos los microempresarios, como abarroterías, restaurantes, productores agrícolas y cadenas de suministros, que deben abastecer a lo largo de la construcción. Con esta mega obra, Panamá se posicionará en la conectividad a nivel nacional, lo que impactará directamente en la economía. Facilitará el transporte de pasajeros, lo que permitirá impulsar el turismo a gran escala, permitiéndoles desplazarse en el menor tiempo, comparado a hoy en día. Aumentará el transporte de carga de productos agrícolas, del interior hacia la ciudad capital, en corto tiempo. Esto facilitará que el sector agrícola pueda ofrecer sus productos más frescos y a un mejor precio. Por otro lado, la Cámara Panameña de la Construcción expresó su opinión sobre el mismo y considera que este proyecto es viable y debe ser aprovechado como una gran oportunidad. En esta misma línea, a pocos días después de la elección del nuevo presidente, una comisión de la Embajada de China visitó la ciudad de Panamá y dejó claro su gran interés en participar en la construcción de esta gigantesca obra. Además, confirmaron que las relaciones de Panamá con el gobierno chino son muy sólidas. Por otro lado, el nuevo canciller, Javier Martínez, confirmó que ya se han pronunciado varias empresas internacionales, manifestando que tienen mucho interés en formar parte de este gran reto de ingeniería. Excelente, te agradezco por esta gran noticia, un nuevo tren en Panamá. Sí, todos los panameños comentan tal hazaña. Considerando la situación crítica de la Caja del Seguro Social, ¿no crees que sería el momento ideal para crear miles de plazas de empleo, y así aumentar el número de cotizantes e incrementar los fondos de ahorro de la institución? Sea como sea, lo que sí es cierto, es que muchos panameños se muestran confiados en que el nuevo presidente podrá construir esa maravillosa obra y reactivar la economía. Porque José Raúl Mulino formó parte del gobierno que construyó el Metro de Panamá. Si su gobierno lo hizo, Mulino también lo puede lograr. Desde la construcción del tren, miles de turistas han tenido la oportunidad de viajar en él, y consideran que el tren de Panamá es el más moderno de América Latina. También coinciden en que el sistema de trenes es único en la región, al hacer conexión directa a un aeropuerto internacional. Esto no solo brinda seguridad a los visitantes, sino que también les ahorra costos, ya que su única tarifa es de solo 0,85 centavos. Pueden pagar el abordaje por medio de la tarjeta del metro o con su tarjeta Visa, para trasladarse hasta el centro de la ciudad, donde encuentran una amplia variedad de hoteles, centros comerciales y restaurantes. Para concluir, llevar a cabo la construcción del Tren David de Panamá representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico y social del país.
Esta mega obra no solo generará empleo y activará sectores comerciales locales, sino que también mejorará la conectividad nacional y aumentará la competitividad de Panamá a nivel internacional. La confirmación del interés de China y otras empresas en participar en este proyecto resalta su importancia a nivel global y subraya la confianza en la economía panameña. Además, el impacto positivo en el sector agrícola y el turismo prometen beneficios a largo plazo para la población panameña. En definitiva, la construcción del Tren David-Panamá representa un gran paso hacia un futuro más próspero y sostenible para Panamá. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas problemáticas que afectan al mundo económico de un país. También, puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que se debe aplazar la construcción del tren y esperar el momento adecuado? ¿Consideras que el nuevo presidente de Panamá reactivará la economía como lo hizo Martinelli? Podrás hacer tus propias conclusiones y comentar. Hasta la próxima.